Buenas noches, bienvenidos al turno de la noche. Esta vez vamos a controvertir, vamos a aprender y vamos a conocer lo que hay detrás de la migración de los hermanos venezolanos a Colombia y en general América Latina. Hay una leyenda que no es buena, hay percepciones negativas, pero en general los compatriotas venezolanos, como los colombianos, los hemos hecho en muchos momentos en otros países y todos los países en general. La gran mayoría, por no decir todos, han contribuido al desarrollo, al bienestar y todos están insertos en la vida social, económica y cultural y aportan a que el país y la ciudad progrese. Queremos conocer esta noche qué hay detrás de la realidad venezolana. Bienvenidos al turno de la noche. Tenemos dos invitados, compatriotas venezolanos que conocen en carne propia lo que ha sido la migración. En primer lugar, queremos invitar a una mujer muy especial, Alba Pereira. Alba, bienvenida, gracias por atender el llamado del turno de la noche. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Qué bueno ¿Cómo te va? que hayas venido para que nos enseñes. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Qué hay detrás de la poderosísima migración venezolana? Pero igualmente que hemos querido invitar a Fernando Sanabria. Fernando, bienvenido. Gracias por venir. Se vino usted con su atuendo de trabajo diario. Sí, señor. Duro, fuerte. Gracias por venir a atender el llamado del turno de la noche. Siéntense. Y queremos hablar, tomándolos como excusa ustedes, su trabajo, su experiencia, Alba, desde una ONG. Sí. Importantísimo. Las ONGs por lo general reemplazan al Estado y hacen actividades que el Estado no hace bien o hace mal, o a veces no hace. Nos va a hablar de la experiencia de una ONG bien interesante que lleva años atendiendo integralmente a los compatriotas venezolanos que han llegado a Colombia, pero también a colombianos. Y Fernando tiene una experiencia única. Usted es guarda de seguridad o vigilante informal, ya vamos acá en Bucaramanga, en los barrios. Y desde Venezuela tiene esa profesión. Sí. Y la importancia de Fernando, como de Alba, en la atención integral, tan importante, encontrar una mano amiga que le brinde comida, ayuda, techo, que le brinde un consejo, una referencia psicológica, es quién nos puede brindar seguridad. Y Federico ha desarrollado con la Junta de Acción Comunal del barrio Villalena 2 un modelo de seguridad comunitaria, de integración ciudadana, que replicado en la ciudad y en el país puede traer muy buenas cosas. En un escenario de mucha preocupación, donde la gente le da miedo en las barriadas, le da miedo salir, etc. ¿Qué más, Fernando? Alba, bienvenidos. Bien. Bueno, al grano. Gracias. ¿Cuándo llegaste a Colombia, Fernando? Federico, perdón. Federico, el 24 de julio de 2020. En plena pandemia. En plena pandemia, sí, señor. Nos estábamos muriendo, afortunadamente sobrevivimos y estábamos tapados todos. Me contabas fuera de cámaras que de Venezuela migraste al Perú. Al Perú, a y Lima. allá la cosa fue muy complicada y te viniste para Colombia. Sí. ¿Por qué el Perú y por qué allá la cosa se puso complicada y por qué se vino para acá? En el Perú hay más discriminación que aquí en Colombia. ¿Cómo es eso? El peruano te ve distinto. El colombiano es como hermano. Qué bueno eso. Es vecino más cerca de Venezuela. En cambio, el peruano no. Culturalmente somos más similares. El peruano ve a uno como un enemigo. ¿Por qué razón? Que el venezolano viene a quitarte el trabajo, viene a quitarte la esposa, viene a quitarte el sustento. Ellos son así. Prevenidos. Sí, es demasiado discriminatorio. ¿Qué hacías en Lima? Yo trabajaba en Lima en una lavandería.
Lavando ropa. lavando ropa ajena. En máquinas industriales. En máquinas industriales. De hecho, duré 3 meses trabajando en una lavandería que ya estaba hecha y después una señora quería montar una lavandería y me preguntó si yo quería trabajar con ella y sí, así fue, lo hicimos y duré 2 años trabajando con ella. ¿Y se cansó o lo echaron? No, no me echaron, me vine, porque Se agarró vino. la pandemia y entonces ya la cosa estaba demasiado difícil. O Demasiado sea, difícil. complicado resistir la discriminación. No, y no tanto la discriminación, sino que las lavanderías las cerraron. Claro. Las cerraron por lo mismo, por la pandemia, por el virus. Bueno, seguimos ahora. ¿Cómo carajos se viene para Colombia? ¿Cómo llega a Bucaramanga? ¿Cómo llega a Villa Elena? ¿Y cómo arranca su proceso de ser vigilante informal? Alba, ¿cómo estás? Muy bien. Qué alegría conocerte. Yo te había escuchado por ahí en los medios, etcétera. ¿Cómo es eso de crear una ONG? Yo soy ONGista también de toda la vida. De crear una ONG es con las uñas, porque las ONG les toca duro todos los días conseguir mínimos recursos con el Estado, empresa privada, cooperación, para atender tremenda avalancha de venezolanos a Bucaramanga. ¿Cómo fue eso? Mira, nosotros... ¿Cómo se llama la fundación primero? Se llama Fundación Entre Dos Tierras. Entre Dos Tierras. Sí, y pues todo esto salió de la misma necesidad que comenzamos a ver. Yo llego a Bucaramanga en el 2004 con otra mentalidad. Yo venía, pues ya yo presentía lo que se podía vivir en Venezuela, tomo la decisión de venirme a Colombia. Soy chef de profesión y mi idea era montar un Buenísimo. restaurante. ¿Estudiaste allá? Sí, la idea era montar un restaurante y hacer plata vendiendo caraotas. Esa era mi idea. Caraotas es frijoles. El frijol negro. Frijol negro lo llama. Pero como una cosa, como dice el dicho, una cosa es lo que piensa el burro y otra es el que la arrea. Eso es muy nuestro, ¿no? Sí, pues empezamos a trabajar, hicimos un proyecto para poder montar el restaurante. En Bucaramanga. Duré 8 años trabajando para la empresa privada y montamos en el 2013 el restaurante. Montar el restaurante significó abrir una puerta para un consulado. El restaurante se convierte en el consulado de Bucaramanga. De En las ese momento personas, había. de los venezolanos En que ese estaban momento había llegando. consulado, pero igual no hacían nada. Entonces la gente iba a buscar información, incluso colombianos iban a preguntarme cómo se sacaba una visa para entrar a Venezuela. Perfecto. Comenzamos como a estudiar, porque no sabía nada de este proceso, de qué había que hacer, y se fue convirtiendo como, se fue regando ese voz a voz de que había un lugar en San Alonso donde le daban información a la gente. Se empiezan a producir algunos eventos en Venezuela, ¿sí? Por ejemplo, en 2014, ¿te acuerdas? Cuando empezaron los muchachos a pelear, los estudiantes, que mataron muchos estudiantes. La oposición al Sí, chavismo, digamos. sí, empieza el proceso de la oposición y empiezan a pedir ayuda. ¿Te acuerdas cuando no había papel higiénico y todas esas cosas? En Sí. Venezuela empiezan a pedir ayuda a los que estábamos, a los pocos que habían en ese momento fuera. Claro. Entonces, pues desde las redes personales comenzamos como a pedir ayuda y logramos llenar en el restaurante 2 habitaciones de donaciones que se iban a Venezuela, casi todos los días salían. Mercancías, alimentos. Sí, alimentos, etcétera. medicamentos, lo que estaba faltando Y, allá. pero estaban enviando. Enviando de aquí para allá, eso fue 2014. 2014, que fue un pico, digamos, alto, ¿no? Sí. 2015 se produce el cierre de frontera por parte del régimen venezolano Sí. y comenzamos a ver una llegada de personas de familias mixtas, ¿sí? Que eran papá venezolano, esposa, mamá colombiana, hijos colombo-venezolanos, porque pues en la frontera habían las casas que el patio era Venezuela y el jardín era ya Colombia. Entonces comenzamos a apoyar a estas familias que llegaron a pie de cuesta, empezamos como a hacer ese apoyo y de ahí no hemos podido parar. O sea, el espíritu de la ONG nace ahí. Nace ahí en ese momento. Buenísimo. En ese momento. La necesidad de crea la necesidad ONG. que cada uno de los que llegaban La gente pidiendo tenía. de todo, en condiciones Comida. difíciles, etcétera. En ese momento no habían caminantes. Todo No el que había llegaba caminantes. venía en bus. ¿En qué año, digamos, es que vemos, recuérdanos por favor, las grandes marchas y los miles de caminantes por las vías, por el páramo, bajando Mira, nosotros a comenzamos Bucaramanga, Bogotá, etcétera? a recibir
migrantes a finales de 2017, perdón. Ahí arrancó la cosa. En noviembre de 2017 nosotros comenzamos, el primer migrante que llega caminando era un señor paisa, Colombiano. un colombiano, Wow, que se había adulto ido. mayor. Hay que decir una cosa, que en los años 60, cuando Venezuela tuvo el pico más alto de producción petrolera, se le decía Venezuela Saudita, ¿no? Miles y millones, más o menos se ha calculado como entre 6 y 8 millones de colombianos fueron a Venezuela. Se iban cuadras enteras, familias, y a los 6 meses llegaban con camioneta, con mercado, llegaban con buen dinero. El tío rico que le El llamaban. tío rico. Esa memoria, como estos pueblos no tenemos memoria, la memoria se pierde muy rápido, muchas personas que discriminan a los hermanos venezolanos no conocen, no han comprendido, nadie les ha contado que hubo oleadas de colombianos que fueron a Venezuela y allí lograron vivir, lograron estabilizarse y lograron mandar recursos para las familias acá. Vea la importancia, porque aquí partimos de una premisa, y eso hay que decirlo al tiro. Las migraciones son positivas para los países. Y les doy un dato y quiero preguntarle algo a Federico. Colombia, al mes pasado, a septiembre, ha recibido anualmente arriba de 10.500 millones de dólares de remesas de los colombianos que se han ido a Estados Unidos, a España. ¿Sabe cuánto produce este país por el sector minero energético? Petróleo, oro, carbón. Está produciendo entre 14 y 15.000. O sea, se calcula que en 3, 4 años lo que generan las remesas de los inmigrantes colombianos que envían a las familias va a ser igual que el petróleo, el carbón y el oro. Vea ese fenómeno. Pero bueno, digamos, ese tema de haber estudiado como chef es muy interesante porque Venezuela fue hasta hace muy poco, todavía se mantiene, el centro gastronómico más importante de América Latina. Federico, pero usted no caminó. No, Usted yo no se caminé. nos contaba que usted se fue en un bus Claro, porque yo tenía... bajando de Venezuela a Lima. Yo tenía mi buen trabajo en Venezuela, ¿sí? Yo tenía mi carrito, tenía mi moto. Usted allá ejercía también como vigilante. Yo era gerente de operaciones de una empresa de seguridad. O sea, usted allá era directivo de una empresa. De una empresa de seguridad. Perfecto. Que le prestaba seguridad a uno de los bancos más grandes de Venezuela. Bárbaro. Entonces, no, yo vendí mi carrito, vendí mi moto, dejé una platica allá para los que se iban a quedar y me fui. Se hizo el plante para Lima. Complicada la cosa en Lima, lavandería. ¿Cómo decide venirse para Bucaramanga? Mi esposa llegó acá a Colombia. Primero. Sí, mi esposa llegó acá primero y ya tenía como 3 años, 4 años acá y yo allá y me regresé entonces para acá. Porque yo no me quedé con ella acá porque yo estaba buscando hacer algo allá, o sea, estabilizarme allá y después llevármela a ella para allá. Tuve que regresarme aquí a ¿Y Colombia. económicamente era mejor allá o acá? Allá la vida es más costosa. Allá todo es más caro. ¿Y obtener Los ingresos, se obtenía más o menos? No, allá ganaba más. Ganaba Allá más. tenía un sueldo fijo. Perfecto. Y llega aquí, nos dijiste que llega a Colorados. Me recibieron en Villa Elena, pero Villa Elena. me quedé Villa viviendo en Elena, Colorados. segunda etapa, ¿no? Villa Elena, Que es el segunda etapa. barrio en el norte de la ciudad que da al río. Ujú, Hay exactamente. Villa Elena primera etapa y Villa Elena segunda etapa. Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo llega? ¿Con quién se engancha? Ahí me enganchó, mi esposa me llevó a Colorado y ya me quedé viviendo un año. Pero es que no conseguí trabajo inmediatamente. Tuve que esperar 3 meses para conseguir un empleo, Claro. que justamente trabajando esto que estoy trabajando ahorita. Y empecé a trabajar con una cooperativa y empecé a conocer cómo era este trabajo, porque tampoco, o sea, este trabajo no es igual que el que yo hacía en Venezuela. No, pues nos cuenta que usted era directivo de una empresa No es que igual. prestaba servicio. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a unos comerciales y regresamos y por favor nos va a describir cuál es el uniforme que utiliza, porque usted es un vigilante informal. Igualmente, Alba nos va a contar otras cosas de su ONG. Ya regresamos. Regresamos al turno de la noche. Esta vez estamos escudriñando
lo que hay detrás de la migración de los hermanos venezolanos. Colombia, Alba y Federico, es el país de mayor recepción de venezolanos en América Latina. Lo sigue Perú y en tercer lugar está Chile. Pero tenemos la mayor... Bucaramanga, el área metropolitana, es como el octavo, séptimo, octavo, digamos, territorio, ciudad que recibimos venezolanos. Hay más en Medellín, Bogotá. Pero que antes de que Federico nos ilustre rápidamente su uniforme, rápidamente, Alba, para irnos a una sesión bien importante y que nos va a gustar mucho, además de mucha nostalgia. ¿Cómo crean la ONG? ¿Quién dice, vamos a crear una ONG? ¿Es complicado, es difícil, etcétera, fácil? Mira, comenzamos un grupo de voluntarios, ¿no? A trabajar por todo el tema de las personas que comentaba que empezaron a llegar y alguien dijo, hay que pedir ayuda. Pero para pedir ayuda tenemos que estar configurados como una organización de base comunitaria, como una fundación, como una papeles, ONG. hay que legalizarla, hay que regularizar todo esto. Total, sí. Bueno, nos fuimos a Cámara de Comercio, averiguamos cómo se hacía y comenzamos a hacer todo el proceso. Fue un proceso, afortunadamente para nosotros fue un proceso corto, porque teníamos dentro de ese grupo de voluntarios, habían unos amigos abogados que son colombo-venezolanos, entonces que conocían cómo era la normativa. Perfecto. Y pudieron hacer los estatutos. Ayudas del Estado, de los gobiernos, nunca. De cooperación internacional, del sector privado, pero ahora nos va a contar en detalle, no nos vaya a contar la plata que mensualmente les llega, pero sí cuáles eran las fuentes. Nos vamos rumbo a lo desconocido. Bueno, estas fueron, vamos a presentar las primeras movilizaciones numerosas del éxodo de migrantes venezolanos, no solamente a Bucaramanga y al área metropolitana, por aquí pasaban, y pasaban a Bogotá, iban a pie, venían esas imágenes de niños, mujeres embarazadas, familias completas pasando el páramo de Berlín, eran muy duras porque estamos hablando de grados bajo cero. Esas migraciones nos dicen y nos recuerdan, porque lástima que no tengamos memoria, ¿no? La memoria es la vida. Nos recuerdan lo duro que ha sido, pero también nos llena de esperanza porque hay una situación real y efectiva. La migración ha disminuido sustancialmente y eso es positivo. Y la gran mayoría de los compatriotas se han integrado y se han incluido en la sociedad. La gran mayoría son anónimos, trabajan, han aportado mucho y hacen el bien. Solamente una minoría hace daño, como en todos los escenarios. Pero entonces vamos rumbo a lo desconocido. Pues no, de allá en muchas partes no se ha sacado nada porque la guardia no deja. Eso están, y ya la mayoría de casas pues se han robado todo, han destruido todas las cosas, obvio, todo lo bueno lo sacan de las casas. Mucha gente ha ido a recoger los enseres y todo lo que son los televisores, los más buenecitos se lo han cargado. ¿Hasta la gallinita les tocó sacar? Hasta la gallina, sí, señor. Ajá. ¿Qué más ha podido sacar? Pues hasta ahorita la gallina, porque lo demás está allá. Se está sacando. Lastimablemente sembramos sueños, ilusiones, infancias y en otro país, porque aquí la vida es muy cara, pana, muy cara. Los recibos, todos nos consumían, un sueldo mínimo no nos alcanza. Crueles, crueles. Perdí todo mi casita. Todo. La casa, más de 15 años haciendo esa casita ahí, construyéndola con trabajo. La perdí.
No, papi, eso es terrible. Ya. ¿Qué va a hacer ahora? Bueno, buscar otra solución. No, todavía no lo han tumbado porque no ha llegado todavía, no han llegado las máquinas a ese puesto. Pero ya nos dijeron que tenemos que desalojar y que tumbar todo. Esto es un atropello y una humillación que nos han hecho a nosotros los colombianos. Y nosotros no merecemos todo lo que ellos nos han hecho. Atropellaron a la gente, la estropearon, hasta le golpearon. La plata que teníamos, por poquita que fuera, hasta se la robaron. Orgulloso de colombiano y darle todo por esta institución y siempre 100% colombiano y aquí estamos ayuda de la Policía Nacional pendiente de todos los colombianos. Pues ya ahorita nosotros lo que le pedimos al presidente que nos ayude. Nosotros a como está, nosotros necesitamos la casa, necesitamos plata, pero si no puede, que más que sea un terrenito, unas láminas sin trabajo, que nos dé trabajo porque quedamos listos. Pero muy duro, Federico y Alba, muy duro, ¿no? Ya sea venir a un país, digamos, tenemos algunas similitudes culturales, pero dejar todo, ¿no? Dejar todo y llegar a la mano de Dios, se dice en la calle, a la mano de nadie. ¿Por qué creen ustedes que muchos sectores de la población asumieron una actitud negativa, discriminatoria, que terminaron echándole la culpa a todos los venezolanos de lo malo? ¿Por qué, Federico? ¿Por qué crees? Porque no están acostumbrados a ver tanta migración, a ver tanta gente distinta. Aunque no somos muy distintos, ¿no? En el dialecto, en la costumbre, en la cultura, no somos muy distintas, pero ver cómo viene gente, pasa gente, y la publicidad que se le hizo también a la migración, que venía la gente caminando por las carreteras y lo iban siguiendo y lo iban grabando y iban pasando esos mensajes. Es el miedo a lo desconocido. Buenísimo, aquí hablamos, hicimos un programa sobre los miedos, pero ese punto me parece clave. La tradición colombiana de recepción de migrantes es nula y de hecho hubo decretos en los años de la posguerra, cuando Europa se estaba viniendo para América Latina, la diáspora de judía, que estaban siendo exterminados, Colombia cierra las puertas. Nosotros hemos tenido ese fenómeno histórico. Alba, la ONG, yo no me imagino lo desgarrador y lo duro recibir familias, niños, mujeres que no traían prácticamente nada. ¿Ustedes cómo empezaron a reaccionar? Mira, cuando nosotros comenzamos a ver esto, todo se fue dando solo. Todo se fue dando según la necesidad. Nosotros, a raíz de que empieza a llegar la gente, que veíamos que llegaban al lugar donde estábamos con los pies heridos, muy lastimados, nosotros comenzamos a subir al páramo. Íbamos todos los días, hacíamos el recorrido de aquí hasta Pamplona, podíamos tardar hasta 12, 14 horas de la cantidad de personas que conseguíamos en la carretera y empezamos a hacer el apoyo desde la carretera. ¿De dónde salía la plata? Porque eso es con plata. Al principio todo salía del apoyo de los amigos y de la empresa privada. Donaciones. Donaciones que comida, se hacían. Alguien ropa. Que pagaba la gasolina del carro, otro Perfecto. que compraba los cauchos, alguien de la iglesia compraba la batería y así nos fuimos uniendo un montón de gente y fue saliendo. O sea, vea qué fenómeno. Un sector importante de la población discrimina, le echa la culpa, señala, pero resulta que las propias ayudas salían también de los mismos compatriotas. Lo que vivimos a diario. Nosotros tenemos la fundación y todos los días hay quejas de que le molesta al señor del vecino, al otro, porque los migrantes que llegan, los que están llegando, porque seguimos teniendo una recepción importante. En menor cantidad. En menor ¿no? cantidad, pero sigue siendo importante. Estamos recibiendo un aproximado de entre 80 a 100 personas por día. Entonces eso es una y llegamos en grande. El pico más alto a recibir ¿cuánto? 1.200. ¡Wow! Estamos en el 10% Sí. más o menos. Pero entonces el señor que pelea con los migrantes es el que va y me toca la puerta en la fundación y me dice, tome,
así como hablamos aquí en Santander. Sí, aquí, duro. aquí tiene 1 kilo de papa, ve a ver qué le hace a esos muérganos por ahí para No que me coman joda. algo. No me joda. La gente es así. O pasa la señora, mi hija, mira, aquí necesita eso uno- acetaminofén. uno- Entonces, uno es un encuentra de todo. discurso, es un discurso muchas veces que la gente se deja llevar por la información que se va dando, ese rumor las que se va matrices dando. comunicativas. Pero Federico, usted llega con un tema de seguridad, no es fácil, donde hay un señalamiento de que los venezolanos son los causantes de todo lo malo, de robo, de atraco. ¿Cómo fue ese primer contacto con el barrio? Duro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntenos. La gente decía, este venezolano, hay que estar pendiente porque de pronto vienes a robar, vienes a perjudicarnos. Y igualito, los vagos también opinaban lo mismo. De hecho, fui amenazado durante 3 meses. Yo duré 3 meses aguantando amenazas de los vagos, que te vamos a apuñalear, que yo quiero matar a un celador. Este veneco lo vamos a sacar aquí con las patas para adelante. Claro. A los 3 meses tuve que empezar a poner el orden, como quien dice, con ayuda de los mismos vecinos. Bárbaro, bárbaro. Ahora, cuando regresemos, vamos a hacer otro corte de comerciales. Nos cuenta usted que tenía armas. Lo veo con un radio, lo veo con un chaleco, con botas, etc. Ya regresamos. Estamos en el turno de la noche escudriñando lo que hay detrás de la migración de nuestros hermanos venezolanos a América Latina, pero en este caso a Bucaramanga. Y estamos con Federico y Alba. Federico, nos estabas contando que llegas a Villa Elena 2 y asumes labores de seguridad en coordinación con los líderes comunales. Con los vecinos. Y obviamente hay un choque. ¿Cómo fue ese choque? ¿Tuvo conflictos? ¿Lo amenazaron, etcétera? Al principio recibí amenazas hasta que los vecinos se dieron cuenta de que la función no era la que ellos pensaban de reprimir a los vagos, sino De darles garrote. de darles puro garrote, sino de hablar con ellos, con el apoyo de ellos mismos, de los mismos vecinos. ¿Ve? ¿Lograste eso en cuánto tiempo? Yo me aguanté 3 meses, 3 las meses. amenazas y las cosas. A los 3 meses empecé a hablar con ellos. Hablaba la primera, la segunda, la tercera vez, y ya cuando ya no se podía hablar, bueno, ya que darle su garrote. O sea, la paliza, pues. Reprimirlos. Eso no está bien, No está bien, porque pero el es necesario. monopolio de la violencia la deben tener las instituciones estatales. Pero digamos que en la barriada y en la calle se presenta eso. Se presenta eso. Sí, Bueno, muchas y eso veces. duró poco, me imagino. 3 ¿Cómo meses, fue? 3 3 meses. meses. Y después, ¿cómo evolucionó la relación con los muchachos del barrio? Hablando con ellos, poniéndole reglas. Reglas. Importante seguir reglas. Importantísimo. O sea, las reglas es el orden del barrio. Nómbrenos 2 reglas que usted socializó y se ganó con ellos. No consumir drogas delante de los niños, Delante de los niños. ni en las canchas, porque Las ellos canchas. se le asignó un área, una zona para eso, Bueno, para ellos. En todas las ciudades del mundo, en todas las universidades, hay zonas para quienes consuman. En Colombia el consumo es legal, ¿no? De dosis mínima. Zonas y otra regla, Otra regla, no llevárselo ajeno, no robar. no robar, porque consiguen hasta un balde mal puesto y se lo llevan. Se lo lleva. Usan un balde de basurero en alguna tienda, en alguna casa, y ellos pasan y se la llevan. Podemos decir que ese modelo inicialmente de fuerza, de diálogo, de establecer reglas, hoy ha funcionado. Hasta ahora Hay funciona. tranquilidad en Villa Elena 2. Hay tranquilidad en el Excelente barrio. experiencia para replicarla. Alba, esta sesión se llama Cuestión del Azar y ya vamos a meternos en ella. Cuestión del azar. El azar es conjuntos de causas que se encuentran. El azar no es producto de cosas divinas, de la suerte de los brujos. No, el azar es la vida y la vida está compuesta de azar. Aquí tenemos 4 preguntas un poco calientes, pero en el sentido de lo polémico. Queremos que usted, por favor, Alba, empiece sacando una y nos cuenta qué dice la carta. Contraste entre ser venezolano y ser santanderiano, ¿cómo es?
Dos Bueno, culturas tan diferentes. Usted realmente nos contaba que no nació en Venezuela, pero muy niña se la llevaron a Venezuela y asumió la cultura venezolana. ¿Qué tiene la cultura venezolana y qué tiene la cultura santanderiana? ¿Cuál es la diferencia, el contraste? El contraste radica, pues, desde nuestra experiencia, es en la forma como aquí se lleva la vida. Por ejemplo, con Por cosas ejemplo, concretas. cosas concretas, y hay hasta TikTok y memes de eso. En Venezuela nos enseñaron toda la vida a trabajar para vivir, ¿sí? Para vivir tranquilos, para vivir cómodos, y eso incluso es criticado. Porque aquí hay un mito, ¿no? Hay que el un venezolano mito. es tranquilo, Sí, que no le que gusta somos vagos, que trabajar, somos flojos, etcétera. sí. Bueno, continúa. ¿Por qué? Porque aquí se acostumbra a que tienes que trabajar 60 horas diarias para poder vivir. Entonces, ese contraste al principio pega con Buenísimo. los horarios, la forma como la gente lleva la vida muy acelerada, porque todo se basa en cuestión de solo trabajar. Entonces, si tú dices que vas a la playa, y eso me lo criticaban mucho al principio, es que ustedes los venezolanos todos los fines de semana se iban a la playa. Pues que era una forma de distraerse, era una forma de... No, y había cómo. Había con qué. mucha, Había con qué la hacerlo. renta petrolera se repartía y de qué manera. Y los trabajos que cada quien tenía también te lo permitían, porque pues Claro. no éramos esclavos del trabajo. Claro, llegamos acá, es el choque cultural en la parte laboral, a mí me afectó muchísimo y pues ya me acostumbré Perfecto, a trabajar buen hasta punto las 12 ese. de la noche para Buen punto poder eso, seguir sí. viviendo bien. Aquí una persona que se dedique mucho a turismear, a viajar, a ir a entretenerse, ir a bailar, enseguida le dicen que es un vago. Sí. O sea, ¿a qué horas trabaja? ¿A qué horas cuida a sus hijos? Un despilfarrador. Un despilfarrador. Federico, su carta, por favor. Agarra esta. ¿Qué dice? Esta dice, comida es exquisita, hallacas, arepa, harina pan, etcétera. Música, salsa y vallenato. Bueno, una de las cosas... Salsa y vallenato. Sí, una de las cosas que más gusta de la cultura venezolana es la comida, la gastronomía. Háblenos de eso. La comida de Venezuela es la mejor. Así sea pasta, o sea, espagueti con caraota y queso y un poquito de salsa de tomate, es único que existe para nosotros. ¿Extraña la comida de su tierra acá? ¿O ustedes cocinan? No la extraño porque mi esposa hace, Buenísimo. cocina, tiene el sazón pues, de Venezuela, hace su hallaca en diciembre, me hace hallaquitas de chicharrón ¿Cuál es de la vez en diferencia cuando. entre la hallaca venezolana y el hallaco santanderiano de maíz? ¿Lo ha probado? Las diferencias son todas. Diferente O sea, totalmente. Totalmente. El sazón, el sabor, más los ingredientes. Porque la hallaca lleva alcaparra y aceituna. Sí, y aquí, claro. aquí no les gusta. Acá no. Sobre eso, Alba, usted que estudió gastronomía, Venezuela toda la vida ha sido un centro gastronómico impresionante, la migración italiana, china, española. Y digamos que la vida de los restaurantes era única, totalmente impresionante. Colombia no tanto. ¿Extraña eso usted? No, porque nosotros, pues yo trabajo, tengo también pues la posibilidad de tener un restaurante de comida tradicional venezolana. ¿Lo tiene hoy en Bucaramanga? Hoy en Perfecto. Bucaramanga. Y adicionalmente a eso, pienso que los últimos 15 años el crecimiento gastronómico que ha tenido Bucaramanga ha sido impresionante. Entonces no lo extraño, pues obviamente porque lo preparamos a diario, pero sí aquí hay una cultura gastronómica interesante también, porque una cosa que tiene bonito Santander es que preserva su cultura gastronómica. Es decir, la comida ancestral, la comida de las abuelas, la de las bisabuelas en muchos casos. Sí, claro, una y aquí tradición muy y aquí se mantiene, y eso es importante para mantener la cultura a través de la historia, ¿no? Entonces, la gastronomía va a estar siempre presente en todos estos procesos migratorios y se viene y se junta. Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos una arepa fusión, que es una arepa Buenísimo. grande, tipo paisa, delgadita, pero con harina pan, y se le ponen frijol rojos y encima se monta un pabellón, que es un plato tradicional, es el plato tradicional, pero no lo montamos con caraota, sino con frijol rojo, para atrapar también el gusto del colombiano, que
por cierto, es nuestro mayor cliente, nuestros comensales en un 80% son colombianos. Leía una entrevista hace pocos días del Chato, uno de los mejores chefs colombianos, tiene estrellas Michelin, y él decía que a raíz de las migraciones había una gastronomía migrante, una cocina migrante que se adapta, una fusión, porque por ejemplo, si allá no habían ingredientes, aquí se reemplazaban por algo parecido. Pero sigamos con las preguntas, Federico, por favor. ¿Se reúnen, asocian, celebran junto algo? Sí, la mayoría de las veces. ¿Cómo se encuentran los venezolanos en Bucaramanga? ¿Hacen fiestas, van a rumbear, etcétera? Nos comunicamos por ¿hacen teléfono, política? Nos reunimos en una casa, en un parque, compartimos una cerveza, hacemos lo que aquí llaman asado, en Venezuela se llama parrilla, hacemos una parrillada en grupos. Como en Argentina. Y ahí compartimos la salsa, el merengue, y así. O a veces que nos conseguimos en un club, en una, ¿cómo llaman eso? En un tomadero. Y ahí compartimos una noche, o mira, tal fecha. Casi nosotros los venezolanos no planificamos. Nosotros como Zaina. El viernes, mira, estamos en tal sitio, nos vemos en tal sitio y todos nos reunimos ahí. Pero también los he visto, y hablando de política, los he visto que están muy unificados en contra del gobierno, ¿no? Es decir, sí, favoreciendo la oposición, etcétera, denunciando el fraude, denunciando la represión, etcétera. Eso también los ha unificado. Es que siempre han hecho fraude, desde hace muchos años, hasta desde cuando Chávez vienen haciendo fraude porque pusieron un sistema de votaciones, un sistema de elecciones programados por ellos, para ellos, nada más. Perfecto. Pero bueno, ya se le cayó la careta. Bueno, ese es un tema complicado, ese tema de la política. Habrá tiempo para hablar. Alba, la suya, por favor, la última. Ay, Dios mío. Jaime Beltrán y su política de saquemos a todos los delincuentes. ¿Qué opina usted del alcalde que tenemos, que ganó con el mantra de recuperar la seguridad? No ha sido fácil. Y tuvo como bandera que los venezolanos que hacían daño había que sacarlos, y efectivamente tiene un rifirrafe con el gobierno nacional. Usted que conoce el tema desde la ONG, por favor, ilústrenos. Mira, yo pienso que sí está bien lo de tomar medidas contra las personas que están haciendo daño. Las que tengan que tomar, las de sacarlos del país, las de devolverlos a Venezuela, porque son personas que no vinieron a trabajar ni a hacer las cosas bien. Que hacen daño. Están haciendo un daño increíble. Daño a otras personas. Sí. ¿Qué es lo malo de esa situación? Que se generalizó y nos metieron a todos en el mismo saco. Perfecto. Y nosotros no, yo tengo 20 años en este país trabajando y produciendo para también aportarle al país. Como el 99%. Como el 99%. Yo lo decía, mira, se habla de que son una cifra de 800, pongamos que son 1000 delincuentes venezolanos, pero estamos 60.000 personas adicionales. La gran mayoría. Entonces, ¿por qué tenemos que hacer un tema de seguridad en vez de un tema de integración? ¿Por qué tenemos que solamente basar una política en que hay que sacar a estos 1000? En el garrote, no el garrote es para estos 1000, sí, pero ¿y nosotros los 59.000 que quedamos, qué va a pasar? Y me parece una buena enseñanza y una buena conclusión. Lo fundamental debe ser una política de inclusión, de convivencia, de integración. Obviamente con un componente de fuerza, porque las sociedades sin autoridad, sin norma y sin fuerza no funcionan. Aunque te quiero complementar algo, no hay que desconocer que a pesar de este discurso que a veces tiene Jaime Andrés, un poco fuerte con todo el tema de la xenofobia y la profobia, también se han hecho cosas buenas desde la institucionalidad, ¿sí? Ellos han trabajado y siguen trabajando. Que viene de hace años, que viene, ¿no? que viene manteniéndose y viene, claro, y viene Colombia como... ha construido una institucionalidad y los ha recibido. Sí, y viene como perpetuando eso que forma parte también de lo positivo. Perfecto. ¿sí? Pero Alba, es que quiero preguntarle a Federico, usted en esa labor de vigilancia en Villa Elena 2, ¿se encontró con compatriotas suyas haciendo daño? Sí. ¿Cómo fue ese trato? Cuéntenos rápidamente. Pero el venezolano cuando se da cuenta que es un venezolano el que lo está enfrentando, me dice, compatriota, no me vaya a hacer nada. Wow. No le voy a hacer nada, pero sálgase del barrio, porque aquí no puedes hacer daño. Aquí no puedes robar, aquí no puedes
agarrar a un vecino y estarle pidiendo, mire, regáleme una moneda, y si no le regala la moneda, lo vas a ver con una mala cara. Aquí no es así. Aquí usted se sale del barrio o lo saca. La sorpresa es bárbara. O sea, uno podría decir que en Villa Elena II y en la mayoría de los barrios del área metropolitana, digamos que la gran mayoría de las personas que hacen daño no son venezolanas. No son venezolanas. Es una minoría. Son pocos, son pocos. De hecho, te digo que de los 4 años que yo tengo trabajando en ese barrio, venezolanos que he sacado de ahí, 3. Y el resto son colombianos, bumangueses, santanderianos. Los vagos del mismo barrio, o que vienen del barrio al lado, o que vienen del otro barrio, a perjudicar Pero en mi barrio no pueden hacer nada de eso, pues se sacan. Buenísimo. Vamos a hacer un corte de comerciales y vamos a profundizar un poco lo que hacíamos con Alba. Vamos a profundizar en enseñanzas de este modelo de convivencia en un microbarrio que nos puede servir para la ciudad y para el país. Ya regresamos. Regresamos al turno de la noche. Esta noche estamos escudriñando, conociendo más lo que hay detrás de la migración de los hermanos venezolanos. Y hemos invitado a Federico Sanabria, que en Venezuela era directivo de una empresa de seguridad que le proveía seguridad a uno de los bancos más grandes del país, y hoy tiene un ejemplo de convivencia en el barrio Villa Elena II, y a Alba Pereira, que construyó desde las uñas con mucho esfuerzo quizá la ONG más importante del nororiente colombiano en atención integral a los migrantes de hace muchos años. Y ahora nos va a contar, y le voy a preguntar, que también están atendiendo colombianos. Pero Federico, usted con esa facha, con esos uniformes, ¿cómo se levantó ese radio? ¿Cómo se levantó las botas? ¿Cómo se levantó el chaleco? Usted no utiliza arma de fuego. Nos contaba hace rato que su arma es un bolillo. Un bolillo. ¿Cómo construye usted su presencia como guardia de seguridad en Villa Elena? Bueno, empecé con un pantaloncito viejo. Bien. Que traía del Perú. Del Perú. Me dieron ¿cómo se llama? Un buzo viejito también. Y me dieron un chaleco viejito. Todo esto lo he comprado con el aporte de los mismos vecinos. Eso le iba a preguntar, ¿cuál es su sustento? ¿Quién le paga? Bueno, yo no tengo sueldo fijo y yo dependo de los vecinos. ¿Cuánto aporta un vecino? Cada vecino aporta 20, 25. ¿Mensuales o semanales? Mensuales, hasta 30.000 pesos. Pero no son todos los que colaboran. Hay gente que un mes no puede pasar. No, como el vecino de al lado paga, no, yo no voy a pagar porque somos muchos. Y no voy a pagar porque yo tengo un hijo que es vago y entonces no voy a pagarle al celador para que me le pegue al hijo mío. Tampoco pagan. ¿Y usted reúne y ese es el sustento de su familia? Sí, sí. ¿Y llevan eso cuánto nos decía? 4 años? Sí, 4 años. Impresionante. Ese modelo de vigilantes informales, algunos lo llaman los de negro, en una época hubo muchos problemas, es un modelo generalizado. Sí, en todos los barrios del área metropolitana de Bucaramanga, en Cúcuta, en Bogotá, etcétera. Sí. Porque la seguridad pública no alcanza. Y ojalá algún día podamos formalizar a ese grupo de vigilantes que cumplen una labor como usted de promoción de convivencia. Alba, la ONG nos contaba que la plata venía de ayuda, de la cooperación, del sector privado, etcétera. No llega un momento en que, como el tema de los venezolanos nos contaba ahora, se vuelve un tema de la agenda pública, de los políticos, no llegó un momento en que los políticos le cayeron para que le ayudaran a levantar votos. Claro. ¿Cómo fue eso? En cada proceso electoral. La primera vez que me llegaron con 2 cajas de agua, sí. A cambio de que les llenáramos unas planillas. Pero es muy fácil sacar a estos politiqueros cuando llegan con esa idea, porque los migrantes no tienen opción de votar. No tienen cédula, por ejemplo. Porque ningún migrante pues tiene el derecho al voto porque no tienen la residencia ni tienen un estatus regular. Tenemos estatus regular con el PPT, pero eso no le permite votar.
que eso ha sido otro mito que se ha generalizado, que llegaron los migrantes a votar por fulano, a votar por Perencejo, Sí, claro, no y que van pueden. a poner gobiernos, pero es mentira, eso es totalmente falso. Pero hay otro mito, que llegaron los venezolanos y en los hospitales públicos los atienden de primero, dejan morir los colombianos, las ayudas en salud de las alcaldías. Ese es un mito muy generalizado. ¿Eso es cierto o eso no es cierto? Eso no es cierto. Ya no. Eso no es cierto. Muy bueno eso, En un aclarar eso. principio, las organizaciones internacionales como la OIM, que se encargan de temas de salud, financiaban a los hospitales para la atención y para la respuesta de emergencia a toda la población migrante que llegaba. En este momento ya todo el mundo, pues en su gran mayoría de los 2.800.000 venezolanos que hay en Colombia, el 74% tiene salud. De ese 74%, Total. el 60% es el subsidiado, no el otro, el contributivo. El contributivo. Pagan su seguridad O sea, con social. EPS Con oficial y EPS, tal. ARL y todas las cosas. Lo único que no se paga en muchos casos es pensión porque no, el PPT tiene una vigencia de 10 años y no va a permitir, pues que no se va a dar el tiempo Claro. para que una persona El se PPT es pensione. el permiso de protección temporal que el Estado estableció en el gobierno anterior, Sí. gobierno nacional. Sí, señor. La última encuesta Pulso Migrantes del DANE arrojó que el 78% de los migrantes devuelve. viven en la informalidad, es decir, sin seguridad social, en condiciones precarias, haciendo el rebusque, etcétera, y cerca del 80-85% no regresa, se queda. Están incluidos y ese es un elemento importante, contribuyen a la economía. Muy bien eso. Federico, nos contaba que en Villalena 2, cómo ha tenido conflictos, etcétera, el tema de la droga. Cuéntenos de las reglas que usted acordó con lo que se llaman los vagos en los barrios, los muchachos desocupados que tienen problemas. Bueno, lo que le conté hace rato, que no pueden fumar drogas delante de los niños, en los parques, en A las ver, canchas. ¿qué otra regla tiene, por ejemplo? No roban en el barrio. Ojalá que no robaran. No deben de robar en el barrio, No pero, deben de pero sí robar. algunos lo hacen, Y entonces hay que hacer como una especie de investigación. Tengo cámaras de seguridad en varias calles. Las cámaras las ha construido también, las han montado también con ayuda de la acción comunal. Es de la etcétera. comunidad, sí, De la acción comunal. O sea, la comunidad está vinculada estrechamente. a la ¿Cuál es seguridad. la relación con la policía? La policía hace su recorrido. La policía no tiene puntos fijos en esos barrios. Ella hace su recorrido. Claro, si uno la llama, puede ser que llegue enseguida. Puede ser que... ¿Coordinan cosas, acciones? Sí, también. ¿Ese radio que usted tiene la frecuencia de la policía, por ejemplo? No, es frecuencia punto a punto. ¿Cómo es eso? Porque no sabemos de eso. En el barrio de arriba hay otro vigilante y tienen radio. Hay un colega suyo. Ahí tiene se radio coordina. en el mismo punto. Buenísimo. Entonces cuando pasa algo aquí, yo le aviso a él para que me apoye. Y cuando pasa algo allá, él me avisa a mí para yo apoyarlo. ¿Cómo llama la policía, por ejemplo, cuando hay una riña, hay un herido, ojalá Cuando que no una haya riña, muerto? El vigilante lo que tiene que hacer es abrirse un espacio, Sí. o sea, ponerse lejos y llamar a la policía en el cuadrante. Yo tengo grabado el cuadrante en el teléfono. Perfecto, Con- bien. Pum, llamo al cuadrante o disimuladamente, miren, en tal sitio está pasando esto, para que lleguen. Puede ser que lleguen rápido, puede ser que duren 2 horas en llegar también. Sí, en Colombia las autoridades por lo general llegan tarde. Alba, nos contaba hace rato que ustedes ya están, digamos, como en una dimensión donde igualmente le están ofreciendo ayuda integral a colombianos. ¿Cómo es eso? Sí, trabajamos con personas que han sido víctimas del conflicto. Conflicto armado, víctimas de la violencia. Personas desplazadas. Trabajamos. Hoy en día se llama víctimas. Los anteriores desplazados, todas son víctimas. También atendemos a habitabilidad en calle. Entonces, Habitante de calle. Apoyamos. ¿Qué hacen con ellos? Apoyamos jornadas de alimentación, de jornadas integrales de atención médica, ayuda psicológica y también trabajamos con adulto mayor. Entonces, hacemos todo este tipo de jornadas para también darle apoyo a la población colombiana, no solamente retornados, colombianos que hayan venido de Venezuela, sino también a la comunidad de acogida, que nos ha permitido pues estar acá y no podríamos ser desagradecidos en no apoyar esta población. Y como en los tiempos duros de la migración, 2014, 2017, 2018, ¿siguen recibiendo ayudas? Sí. O sea, la gente solidaria, Sí. colabora, Sí. etcétera.
Sí. ¿Qué tipo de ayudas se recibe hoy, por ejemplo? Mira, nosotros todos los días recibimos algo. Alguien que quiere donar ropa, alguien que quiere donar zapatos, nos llaman y nos preguntan, en esta época comienzan a llegar juguetes. ¿Dónde están ubicados exactamente? Alguien nos está viendo y dice, mira, yo puedo ayudar con esta experiencia, con este caso, etc. Estamos en la carrera 26, 31, 34, detrás del Parque de los ¿Y Niños. la fundación se llama? Fundación Entre Dos Tierras. Perfecto. Federico, nos está viendo muchas personas, este programa lo están viendo incluso en México, en Estados Unidos, en otras ciudades, en Bogotá. Nos ha llegado reportes, saludos a todos los amigos que nos están viendo. ¿Alguien puede estar, digamos, interesado en su modelo de seguridad y convivencia de Villalena 2? ¿Qué recomendaciones daría para que ojalá se marchara como usted ha marchado allá? De inicialmente unas acciones de fuerza, ¿cierto? No debería ser, y establecer reglas con los muchachos. ¿Qué recomendaciones le haría a alguien que le Eso interese? tiene que llegarse a la Junta de Acciones Comunal de cada barrio. Que vayan a la acción comunal. Poner sus normas, las normas de convivencia de cada barrio, de cada Junta de Acción Comunal. Y no tanto escribirlas, sino ponerlas en práctica. Porque todas las juntas tienen manuales de convivencia y hay encargados de convivencia. Pero tienen que ponerlas en práctica. Pero si no las ponemos en práctica, todo se queda en el papel. Perfecto. Bueno, les quiero agradecer mucho. Yo creo que hemos aprendido más de la otra cara de los migrantes venezolanos. Yo quiero terminar con una frase de George Washington, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. América está abierta para recibir no solo al extranjero opulento y respetable, sino también a los oprimidos y perseguidos de todas las naciones y religiones. Y Estados Unidos es el ejemplo mayor de migración y cómo la migración ha contribuido al desarrollo en todo el mundo. Gracias, Federico, otra vez. Gracias, Alba. Gracias a todos los televidentes. Este fue el Turno de la Noche. Nos vemos en 8 días.